Hola chicos, buenos días. Espero que todos estén bien por casa. El día de hoy vamos a estar iniciando las clases del segundo bimestre, así que vamos a ver qué tenemos para esta nueva serie de estudios. Como ven en pantalla, vamos a estar estudiando lo referente a regla de tres simple. Y cuando hablamos de regla de tres simple, vamos a toparnos con dos posibilidades, cuando la regla de tres simple es directa o cuando la regla de tres simple es inversa. ¿De acuerdo? Esto también se puede llamar regla de tres simple directamente proporcional o también puede ser regla de tres simple inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Son nombres sinónimos. Entonces, veamos en qué consiste. Lo primero que debemos recordar es la importancia que tiene el poder determinar la relación entre las magnitudes. Poder determinar si hay una relación directa o hay una relación inversa. Y eso lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Miren, acá les planteo este primer ejemplo. Y el primer ejemplo es un ejercicio y nos dice, si 4 cuadernos cuestan 10 soles, ¿cuánto costará 16 cuadernos? Bien, ¿cuáles son las magnitudes acá? ¿A qué llamamos magnitudes? Bien, lo primero que vamos a determinar acá son, a ver, un momentito, ya, ahora, lo primero que determinamos son las magnitudes. Y la primera magnitud que nosotros podemos determinar al leer el ejercicio es cuadernos. ¿De acuerdo? Cuadernos. El número de cuadernos. ¿Cuántos cuadernos hay? 4. ¿De acuerdo? El número, la cantidad de cuadernos. Esa es la primera magnitud. Y la segunda magnitud viene a ser el precio. ¿Cuánto costó? 10 soles. Entonces vamos a considerar, esto se organiza de esta forma. Vamos a escribir las dos magnitudes. En este caso voy a utilizar dos colores para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Entonces el número de cuadernos. Esa es la primera, o la cantidad de cuadernos. Esa es la primera magnitud. Y la segunda magnitud es el costo o precio, como quieran llamarle, ya son sinónimos, costo o precio. Entonces, tomamos acá. En el primer caso nos dicen que hay número de cuadernos 4. Cuando compró 4 cuadernos, ¿cuánto gastó? Gastó 10 soles. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Ahora, si se dan cuenta, estos dos datos que me dice por 4 cuadernos cuesta 10 soles o gastó 10 soles, los voy a colocar a la misma altura. Lo que está en la pregunta, también los voy a colocar en la misma altura, pero debajo de estos datos. Y en la columna correspondiente. Por ejemplo, acá me dice, ¿cuánto costará 16 cuadernos? Me está preguntando por el costo. Lo que no sé es el costo. Entonces, este dato de acá es X, porque no lo sé. Pero me dice cuánto costará 16 cuadernos. Acá me da cuántos cuadernos hay. ¿Por cuántos cuadernos me están preguntando? Por el precio de 16 cuadernos. Ahora, ahí he ubicado yo mis datos. Acá voy a evaluar si son directamente proporcionales estas magnitudes, número de cuadernos o cantidad de cuadernos, y el costo o el precio. Es directamente proporcional cuando una cantidad o una magnitud sube, la otra magnitud también debe subir. Así, mira, si yo tengo más cuadernos, el costo será mayor o menor. Obviamente mayor. Si yo compro 5 cuadernos, va a ser mi costo, el precio que yo voy a pagar va a ser mayor. Si yo pago por 10 cuadernos, voy a pagar más cantidad de dinero. Eso significa. Y por otro lado, si esta cantidad disminuye, el costo también tiene que disminuir. Si por 4 cuadernos pago 10 soles, por 2 cuadernos obviamente voy a pagar menos también, menos de 10 soles. Entonces así es como determinamos si una magnitud es directamente proporcional. Cuando ambas magnitudes aumentan o cuando ambas magnitudes disminuyen,
en ese caso estás hablando de una relación directa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es una relación directa, la forma de realizar las operaciones o cómo se relacionan estos datos es en forma de una X. Mira, así. Este 4 se va a multiplicar con la X. ¿De acuerdo? Los voy a multiplicar. 4 por X. Y debería ser igual, esto va a ser igual a la multiplicación del 16 por el 10. El 16 por el 10. Ahora voy a despejar X. ¿Ya? Para resolver esto, despejamos X. X va a ser igual 16 por 10, 160 entre 4. Y X va a ser igual a 40. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuánto sería? ¿O cómo expresaría mi respuesta? Mi respuesta debería expresarse así. Por 16 cuadernos pagaría 40 soles. Y allí terminaría mi ejercicio. Entonces, quiero que tengan esto en mente. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud, la otra magnitud también debe aumentar o aumentará. ¿De acuerdo? Cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumentará. Y cuando una disminuye, la otra magnitud también disminuirá. Bien, por ejemplo, si compro 5 cuadernos, voy a pagar, supongamos, 20 soles. ¿De acuerdo? Pero si subo la cantidad de cuadernos, si ahora voy a comprar 10 cuadernos, el precio que voy a pagar por los 10 cuadernos también va a aumentar. Se dan cuenta, si aumenta el número de cuadernos, también aumenta el número o el costo que yo tengo que pagar. Pero si compro menos cuadernos, también voy a pagar menos. Así es como van a determinar si la relación es directa o inversa. Ahora, ese es en el caso de una relación directa. Pero ¿qué pasa cuando la relación es inversa? Cuando la relación es inversa, veamos en este ejercicio. Si 21 obreros hacen una obra en 10 días, las magnitudes en este caso serán obreros y el número de días. ¿De acuerdo? Acá. Obreros y días. Ahora, ¿qué nos dice 21 obreros? ¿En cuántos días terminan una obra? En 10 días. Luego nos preguntan, ¿cuántos obreros hacen una obra en 15 días? El número de obreros no lo sé para que terminen la obra en 15 días. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, volvemos a hacer lo mismo. Debemos comparar las magnitudes. Si yo necesito o si yo utilizo más obreros, ¿de acuerdo? Ya no utilizo más obreros, utilizo 21 sino más obreros. 50 obreros. ¿La obra durará más días o menos días en terminarse? Obviamente menos días, porque hay más manos trabajando, se va a acabar más rápido la obra. ¿Te das cuenta? Mientras más trabajadores hay, el número de trabajadores va aumentando, el número de días que demoras en terminar la obra va a disminuir. Mientras una aumenta, la otra magnitud disminuye. Cuando se da esos casos, estás en una relación inversamente proporcional o inversa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás buscando determinar si las relaciones son directas o inversas, debes determinar si una cantidad o una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye, estás frente a una relación inversa. ¿Y cómo debo operar los números o los datos en una relación inversa? Para que te acuerdes, forma una I. Mira, así, esto con esto y esto con esto. Y te imaginas que acá hay una línea. Entonces, ¿cómo operaría? De esta forma, mira. Voy a juntar 21
por 10 tiene que ser igual a x por 15. ¿De acuerdo? En este caso es de forma lineal, así. ¿Te acuerdas que en el caso anterior era en forma de x? Aquí es en forma lineal. Y si le colocas una raíz en medio, vas a formar una y. ¿Te acuerdas de inversamente proporcional? Ahora, desarrollando esto, voy a despejar x. X será igual a 21 por 10 entre 15. Mitad o quinta quinta, aquí es 2 y aquí es 3. Tercia y tercia, aquí es 7. 7 por 2, 14. Por lo tanto, acá tengo 14 que va a ser igual a x. ¿Cuántos días yo necesitaría? O perdón, ¿cuántos obreros necesitaría? El número de obreros que yo necesitaría sería 14. Se necesitaría 14 obreros. Bien, esa sería la forma de desarrollar estos ejercicios. Vamos a ver esto que debemos recordar también siempre. Dos magnitudes son directamente proporcionales. En este caso debería ser indirectamente proporcionales ya, o inversamente proporcionales. Acá. Inversamente proporcionales. Vamos a borrar esto. Acá. Así. En, en el documento va a estar corregido esto. Solamente lo voy a escribir acá. Inversamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud, la otra magnitud disminuye. ¿Ya? Aquí sería disminuye. La otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumentará. Bien, ahí está. Entonces, recuerden, cuando tenemos dos magnitudes y una magnitud aumenta y en paralelo la otra disminuye, se dice que son inversamente proporcionales. Veamos, vamos a realizar algunos ejercicios juntos. Bien, el primer ejercicio nos dice, si 6 caballos tienen ración para 15 días, ¿de acuerdo? Si se aumenta 3 caballos más, ¿para cuántos días alcanzará la ración anterior? Entonces, las magnitudes es número de caballos. Número de caballo. Y acá tienes días de alimento. Días de alimento. Bien, veamos. Los datos nos dicen que tengo 15 caballos. Perdón, acá me equivoqué. Tengo 6 caballos. Cuando tengo 6 caballos, aquí, voy a tener alimento para 15 días. Entonces acá sería 15 días. Pero si aumentan 3 caballos, entonces aumentan, tengo 6. Si aumento 3, serían 9 caballos. ¿Para cuántos días alcanzará la ración anterior? ¿Para cuántos días esto? X no sé. Fíjate que el alimento no aumenta, sigue siendo el mismo alimento, solamente ha aumentado el número de caballos. Por lo tanto, mira, si yo tengo más caballos, obviamente el alimento se va a acabar más rápido, menos días de alimento. Por lo tanto, es una relación inversa. Si es una relación inversa, debería ser así. Por lo tanto, acá vamos a tener 6 por 15 va a ser igual a 9 por x. Despejando x tendría 6 por 15 entre 9 que va a ser igual a x. Tercia 3 y tercia 5. Tercia 1 y tercia 2. 5 por 2 sería entonces x igual a 10. Por lo tanto, ¿para cuántos días me alcanzará? Alcanzará
para 10 días. ¿De acuerdo? Para esta cantidad de días me alcanzará si es que tengo 9 caballos. Y esa sería la respuesta. Bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar con otros ejemplos.